Carlos, ¿quién habló? Sí, señora. Sí, señora. Sí. La de Valentina sí se escuchaba como intermitente. Oh, ¿Me escuchan mejor ahora? Sí. Sí, Perfecto. Entonces, yo creo que podemos dar inicio a la cuarta y última sesión del curso Likud. Gracias a todos por su participación. Hoy le damos la bienvenida a la gran profesional médica, académica e investigadora, la doctora Eneida Roldán. Ella es una docente con amplia experiencia y trayectoria en puestos de liderazgo y cuenta con una gran experiencia en el ámbito sanitario. Bienvenida, doctora. muchísimas gracias, Valentina. Es un placer, un honor estar aquí con ustedes. Bueno, hubiera querido conocerlos en personas, pero esto es, como digo yo, estamos en el tiempo de un medio ambiente tan, de conectarnos tan globalmente y esto es lo mejor que podemos hacer, pero estoy muy feliz de estar aquí. Valentina les puedo decir que llevo muchos años trabajando con el doctor Arrieta. Fuimos compañeros en el Florida International University. Yo docente de la Escuela de Medicina y no solamente docente, pero fui de lo que es la fundación. Fui una de las docentes que fundamos la Escuela de Medicina de Florida International University. Me van a perdonar un poco porque estoy un poco afónica. Les quiero decir que todos los días de esta semana he estado enseñando. Así que estoy un poco afónica, pero no es porque tengo catarro, sino es que he hablado muchísimo. He tenido muchas clases esta semana con los estudiantes y con otros grupos. Así que es un placer de estar aquí con ustedes y espero que hayan podido participar en lo que son las 4 clases que yo grabé. ¿Pudieron terminarlas? Las clases en conflicto, en negociación, en lo que es liderazgo y cómo unir conflicto, negociación, las fases y por qué el liderazgo es tan importante cuando nos confrontamos con una lucha. Así que antes que nada, una de las cosas que quiero empezar a preguntarle es de lo que ustedes pudieron cubrir de las 4 clases. Y ya les digo, las 4 clases incluía conflicto, manejo de conflicto, negociación, liderazgo y también lo que es ese tipo de liderazgo y conflicto dentro de las organizaciones suyas. ¿Cuántos de, ¿Cuáles de todas esas clases o contenidos ustedes se pudieron, tuvieron más afines de lo que ustedes están actualmente pasando en sus organizaciones o con sus equipos? Luz Elena. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Luz. Creo que de las cosas más retadoras del liderazgo es el manejo de los conflictos. Efectivamente, pues en mi caso por lo menos sabemos que el gremio médico, yo soy médica también, y el gremio médico siempre está muy parado en su punto de vista y no dan su brazo a torcer. No sé si Eneida me entiendes esa expresión. Sí, O sí, sí lo entiendo. difícil como a veces conciliar el ego y hacerlo de una manera imparcial y hacerlo de una manera que construya. Es yo creo lo más retador. Y has traído un concepto bien importante porque si se recuerdan de las clases, hay distintos tipos de conflictos. Y uno de los conflictos cuando estamos manejando, sobre todo a ustedes que son médicos o administradores, siendo médicos pero administradores, es el conflicto de médico a médico. Y ese es uno de los conflictos, como acaba de decir, con mucha lucha, porque está el ego, pero también está lo que es la personalidad. Y usualmente la personalidad del médico es una personalidad fuerte. Así que quisieras, porque nosotros tuvimos 4 casos que yo presenté en esas clases, pero quisiera compartir con los compañeros cuando estás hablando de conflicto de médico a médico, ¿qué tipo de médico? Quiere decir, ¿qué especialidad? Porque hay una diferencia. Las especialidades son distintas de cómo ellos entran. Veo que Nicolás está sonriendo. Es bien distinto. Pero, ¿qué tipo de conflicto? Háblame un poco sobre
ese tipo personal que te ha pasado a ti o que está Eh, pasando. hay una diferencia muy marcada entre los clínicos y los quirúrgicos. Entonces está el clínico que quiere como prever todas las opciones y analizar todos los factores que tienen una situación. Y el quirúrgico llega tarde, de afán, con el gorro, todo lo, como bueno, rápido, rápido, ¿qué es? ¿Por qué se complican tanto? Es mucho más intrusivo en su lenguaje y normalmente los clínicos son más tranquilos, observan, más calmados y conciliar esos dos tipos de personalidades ha sido compleja em, en eventos adversos, por ejemplo, porque además no buscan la brecha del proceso, sino Correcto. un culpable. Y Ujú. es como lo que genera todo el desenlace del conflicto. Vamos a hablar un poco lo que son las etapas del conflicto y cómo en ese tipo de casos, porque claro, puede haber un conflicto que ocurre en el momento y puede haber un conflicto que viene, que es un problema que ya como digo yo, ya se ha dado en el pasado y no se ha resuelto, que es aún peor, porque entonces viene de algo que no se ha resuelto y cuando entra uno en ese conflicto, trae no solamente lo que está ocurriendo en el momento, pero lo que nunca se resolvió en el pasado. ¿Cómo es en ese tipo de momento, qué tipo de... háblame un poco sobre las etapas de cómo entras para poder negociar, porque el conflicto entra en una negociación. ¿Qué has podido hacer? Bueno, lo primero es escuchar como todo el panorama general y una vez como que se ve el panorama general, la idea ha sido buscar la raíz de lo que pasó y no Mm. un culpable, sino como hechos aislados, no buscar quién se equivocó, quién está cansado, quién llegó tarde, sino como ver primero qué le pasó al paciente, si lo hubiéramos podido evitar, si hicimos lo que tendríamos que haber hecho, o si evidentemente hubo una falla en la comunicación entre las órdenes médicas, de pronto y la ejecución no fue claro. Y es como esa escuchar todo lo que cada persona tiene que decir antes de tomar partido, tratar de estar siempre neutral. Eso se le llama, y si ustedes se recuerdan, no solamente lo mencioné, pero lo expliqué en las clases, que eso se llama separar la persona del problema. Quiere decir, cuando uno empieza a empieza a practicar o entiende las etapas adecuadas de conflicto y negociación, uno puede hasta entrar en un conflicto de una persona que uno estima. Hay hay una lucha y se puede terminar y resolver sin problema. Pero cuando entran las cuestiones personales o lo que son las etapas de la personalidad, usualmente no se gana. ¿Alguien más pudiera compartir? Digamos, vamos a compartir conflictos donde entra la parte personal. Quiere decir, ustedes están en una lucha y la otra persona empieza a dirigirse hacia ustedes en una forma personal. ¿Cómo es que ustedes reaccionan? ¿Alguien me lo puede compartir? ¿Y qué sucedió? Ustedes todos han entrado en un tipo de conflicto donde alguien les dice a ustedes algo personal para que ustedes se empiecen a sentir y perder lo que es lo que es la realidad del por qué entraron en ese conflicto. Alguien, Nicolás, creo que Buenas compart- noches. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Eh, Buenas noches. En mi caso, he presentado o pues he intervenido realmente en mi equipo en conflictos en los cuales juega un papel importante la personalidad de los médicos, o en este caso fueron dos médicas de las dos.
porque son personalidades totalmente diferentes, una opuesta a la otra. Em, Que y tenemos que regresar. Sí, señor. Eh, Hasta luego, que pase buena noche. Lisette, creo creo que que vas a tener que mute, porque Disculpa, ya le cierro el no, micrófono. no te preocupes. Ok, estabas no, diciendo, tranqui. Nicolás. Exacto. Entonces, dos personalidades totalmente diferentes y una esperaba que la otra dejara al lado su personalidad y esto Ujú. terminó interfiriendo en el equipo, porque el médico es el líder de la mayoría de los equipos, sobre todo cuando son equipos interdisciplinarios. Entonces, ellos hacen, y si cuando se presenta este tipo de conflictos, ¿qué hacen? Que el equipo tienda a tomar bandos. Entonces, yo me Yes, voy con mi médico y yo me voy con el otro. Lo yes. que yo, lo que yo tuve que entrar a hacer fue intervenir directamente sobre las dos, dejar muy en claro que las personalidades no tienen por qué cambiar, cada una puede ejercer la forma su consulta o puede ejercer su práctica médica de la forma ajustada a su personalidad y que diferenciaran. Pues mi frase en ese momento fue: yo no espero que ustedes sean amigas, yo no necesito que ustedes sean amigas, yo lo que necesito es que pongan al paciente primero, que pongan al equipo primero y que sean compañeras de trabajo. Eso Sí. es, y marcar una diferencia entre eso. Nicolás, en ese tipo de conflicto, ¿hubo algún momento donde no es tanto las personalidades, sino que se desarrolló con insultos personales? No es la personalidad, porque las personalidades, uno puede tener una personalidad que, si se recuerdan los distintos tipos de personalidades dentro de cuando uno entra en el conflicto, o es compromiso, el no querer acomodar, quiere decir, hay distintos tipos de personas, no de personalidad, sino de, mm, de cómo uno actúa para tomar la decisión o llevar a un resultado. Pero en algún momento se desarrolló con insultos No, realmente, personales. afortunadamente no llegamos hasta ese punto, digamos que se intervino en el momento que se debía hacer. em, y pues creo que lo que marcó una diferencia es que igual son dos profesionales, especialistas muy buenas cada una en su campo, y pues trataron de mantener su compostura o su postura, entonces no se llegó hasta ese nivel. Bueno, eso es bueno. ¿Quién ha estado aquí en una situación donde han estado en una lucha, en un conflicto, y ha llegado a tener un insulto? Ah, Gustavo, perdóname, Gustavo, Gustavo tiene la mano levantada. querías decir algo, Gustavo. Sí, profe, buenas noches para Buenas usted y para noches. todos. Es que justamente en la institución donde trabajo sí ha pasado en al menos dos ocasiones una situación así en la cual ya, digamos, pasa como con vulgaridades o con malos tratos y malas palabras entre el personal. Ujú, Pasó una vez durante una reanimación. Estábamos en plena reanimación en un código azul y fue un médico contra un auxiliar de enfermería. O sea, es que para mí yo siempre he pensado que los momentos de reanimación es un momento de mucha adrenalina. A veces uno ni piensa y muchas veces en algunas organizaciones el momento es tan desordenado, sí, en el actuar del protocolo de Código Azul inclusive es tan loco, tan desordenado, y entonces en esa situación se presta para que muchas veces pase. Entonces recuerdo que yo estaba, o sea, era un turno nocturno, llegó un paciente que requirió intubación. ujú. Yo estaba ya listo el, para intubar al paciente y de un momento para otro llegó un compañero, él estaba descansando, era como un momento de descanso para él.
Y él llega y la adrenalina hizo que él llegó, me tumbó, me rodó e hizo la intubación y se fue y fue, o sea, fue fracción de segundos, ¿sí? Entonces luego empezó como el cuchicheo entre el personal de que cómo era posible que yo me iba a dejar de que el otro intubara, que no sé qué. Sin embargo, pues yo pienso que es un momento de adrenalina, él estaba descansando en el momento, la misma adrenalina hizo que se levantara, él como que no tuvo en cuenta absolutamente nada, simplemente llegó tal. Sin embargo, eso se presta, por ejemplo, para que entre las personas empiecen a hablar y a malinterpretar o malentender la situación. Y la otra situación que alguna vez presencié fue también de un compañero médico, yo soy médico, junto con un enfermero jefe. Entonces él es un compañero que de por sí su naturaleza es, él es muy explosivo, o sea, él es muy, muy explosivo en todos los sentidos. Si está contento, es de las personas que son burlonas y se ríen mucho y de muy alto, pero si está de mal genio, igual, también expresa la misma intensidad vocal. Entonces estaban en plena entrega de turno y estábamos entregando turnos entre médicos, enfermería estaba entregando su turno y él estaba muy eufórico y el jefe le dijo que por favor, pues le hizo así, "Shh", y eso para él fue como que le dijo hijo de tantas en ese momento frente al paciente en una sala de urgencias, o sea, todo mal en un momento como eso, pero sí, yo sé que muchas veces pueden ocurrir ese tipo de situaciones, donde ya se escala. Sí, déjeme decirles una cosa, lo que ocurre en un caso así aquí en los Estados Unidos, y posiblemente ustedes los tengan también. Eso se llama disruptive physician behavior. Y el disruptive physician behavior, que es el comportamiento disrupto del médico, que puede causar problemas con el paciente. No lo menos es que el paciente lo oiga, que ya de por sí es malo, pero de que algo ocurra en lo que es la seguridad del paciente y en la calidad de lo que es el cuidado del paciente. Déjeme decirle que cuando yo fui presidente de uno de los tantos hospitales que yo he corrido, había un cirujano. No quiero decir que todos los cirujanos son iguales. Yo estoy casada con un cirujano, así que no, tengo que darlo por disclosure. Había un cirujano que traía muchísimos pacientes al hospital. Y yo no les quiero decir que al traer muchos pacientes al hospital hay recursos. Y ese médico era como el Dios, aún maltratando a las enfermeras, aún gritándole hasta las personas que limpiaban al custodio, eh, malísimo. Yo entré como presidenta, by the way, ese hospital estaba en bancarrota. A mí me trajeron para sacar el hospital de bancarrota. Y la cantidad de quejas que tenía ese médico era horrible. Hasta el punto, y yo, Gustavo, a lo mejor en ese caso no es así, pero nos dimos cuenta y fue una enfermera que se sintió con más confianza de llevarme a mí este problema. El cirujano tomaba y llegaba tomado al quirófano. Y eso era más explosivo todavía y donde ya una de las últimas etapas que sucedió fue que no se podía controlar y tiró el bisturí y cortó a una enfermera. Y ahí sí es verdad que entonces ya yo, no solamente como administradora de hospital, sino también como colega, yo tuve que llevarlo a un peer review, porque después de que eso ocurrió, uno se hace la pregunta, ¿es la primera vez o ocurrió otra vez? Y nos dimos cuenta que había un record grandísimo de él, de quejas, y el hospital no había hecho nada porque los propios colegas lo escondían por cuestiones de colega a colega. Belkis, yo sé que tienes tu mano, vamos para... Pero,
¿qué sucede? En esos casos aquí en los Estados Unidos son casos bien severos y bien serios. Y yo lo que tuve que hacer es traer un equipo de afuera para que pudiera revisar todas las quejas y fue así, indiscutiblemente, que yo lo tuve que quitar, lo tuve que sacar del hospital. Pero al sacarlo del hospital salió lo de que era una persona que tomaba y tuvo que ir a una rehabilitación por 2 años. Y cuando entró otra vez a la práctica, tuvo que practicar bajo observación de otros médicos. Así que eso es bien severo porque imagínense que cuando tiró el binturín cortó una enfermera, pero ¿qué hubiera podido pasar? Así que eso es bien, bien serio aquí. Eso se le llaman disruptive physician behavior. Belkis, ¿qué quieres compartir? Hola, buenas noches. Hola, doctora. Qué pena no prender la cámara, pero estoy de turno y pues No estoy, te preocupes. bueno, mire, aquí pues yo soy asistencial y pues hemos tenido como que varios. Lo que tú dices, ¿verdad? Una vez en un proceso de intubación estaba yo en un entrenamiento y un especialista porque el laringo, yo soy fisioterapeuta. Yo aquí vivo en la ciudad de Cupo, norte de Santander. Y acá los fisioterapeutas manejamos la parte ventilatoria y manejamos la vía aérea. Y preciso ese día el laringo nos falló. Y la especialista se enojó tanto que le tiró a la persona encargada del turno el laringo, que si ella no se echa a un lado, le pega, se lo pega porque le dio una ira porque no pudo, no le funcionó en el momento. Entonces fue una situación difícil y pues como era la especialista y era la que mandaba en la unidad de ese entonces en el hospital, pues nadie pudo hacer nada ni decir absolutamente nada, sino aguantarse la situación. Y entre compañeros, pues obviamente siempre se ha presentado miles de inconvenientes, en los cuales se ha llevado inconvenientes con especialistas y las cosas quedan ahí. En una unidad de cuidados intensivos todo queda ahí. Eso a veces tiene que ser muy, pero muy grave para poder llevar ese caso Ya. a, a exponerlo en otro lado, pero realmente pues tristemente, el especialista siempre termina teniendo la razón y pues uno se tiene como que callar en esos momentos. Correcto, pero yo no sé si ustedes en los hospitales que ustedes están o en los centros que ustedes están, ustedes tienen la oportunidad de traer un equipo exterior. Porque como viste, Belkis, eso sucedió en ese hospital que yo estaba de administradora y la única forma que pudimos, porque lo que estaba sucediendo con ese médico era de por años, no era solamente lo que era esa situación, pero era de por años, donde hasta había documentación de olor a alcohol del médico viendo pacientes. ¿Ok? Y llevaban las quejas, lo llevaban al frente de los equipos de sus colegas y obviamente los colegas no hacían nada. La única forma que yo pude hacer algo, y by the way, este tipo de casos, déjeme decirle, aquí en los Estados Unidos, como presidenta de un sistema, yo tuve que llevarlo a lo que es la junta grande de no de la universidad, del hospital. Quiere decir el Board of Directors. Porque aquí, como ustedes saben, el litigio es increíble. Y entonces yo tenía que darle en cuenta a ellos de que si esto iba a litigio, obviamente tuve que reportarlo. Pero la única forma, Belkis, que se pudo hacer eso es trayendo un equipo que existen, equipos de médicos que entran, no los conocen y así cuando determinan lo que es el resultado de lo que se va a hacer con el médico, no hay confrontación de colega a colega dentro de la misma comunidad, porque si no, no lo van a poder resolver. Y yo digo que esto pasaría más allá del conflicto, porque esto llega a lo que es la seguridad del paciente, porque los errores se cometen por lo que es la furia y lo que es el ego, y entonces se pierde por completo lo que es
lo que de verdad nosotros tenemos que estar haciendo, que es para el bienestar del paciente. ¿Alguien más quiere compartir? ¿O han estado en esa situación y qué han hecho? No necesariamente tiene que ser que tiren. Sí, Hugo, dígame. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien. Sí, efectivamente, en el tema de conflicto y conflictos personales, he estado en la situación, en oportunidades con profesionales de salud, en el caso de enfermeras, sobre todo con cambios generacionales, donde tengo jefas y puedo tener enfermeras muy entrenadas en metodologías nuevas, como por ejemplo gestión de incidentes, temas de cultura de reporte. Y al tratar de enseñarles a las enfermeras seniors, a las mayores, empiezan a tener un conflicto generacional y que también empiezan a tener cierto grado de agresión por el comportamiento, eh, ver a la enfermera menor como una persona que no cumplía normas, vestimentas y una lista de temas como para darle un grado menor y no aceptar lo que es un profesional con entrenamiento y acá estamos a nivel profesional. Lo que me ha tocado ha sido sentarme con ellos, primero hablar en separado, para saber realmente qué está pasando, por qué no están trabajando y por qué hay ese conflicto. Y cuando me doy cuenta, efectivamente había un grado de riñas personales por el tema profesional, generacional y por ser la persona senior una persona muy reservada y la persona junior una persona muy alegre y abierta al público. Ujú. Entonces, tratar de llevarlos de nuevo y sentarlos y decirles cuál es el objetivo del cual estamos trabajando y que nos vamos a deber únicamente a nuestro proceso y nuestro protocolo y hay que tener tolerancia. Ujú. Y cuando ya hablamos del tema generacional y respetar y las nuevas generaciones que van a llegar, que pueden ser muy diferentes a nosotros, tenemos que tolerar, pero Ujú. manteniendo respeto y obviamente si tenemos normas laborales hay que cumplirlas. Y más o menos ese ha sido el escenario que no ha sido poco frecuente. Ocurre. Bueno, pues si ustedes se recuerdan de lo que es las clases propias, eso tiene un nombre, lo que tú asumiste un rol de mediador. Porque cuando hay un conflicto o hay una negociación donde no se puede llevar, que ve que no hay resultado, porque las dos personas, como digo yo, están inconscientes, porque nada más que ven lo que es el conflicto, se necesita un mediador. Y eso fue lo que hiciste. Hiciste una etapa donde dice, ok, déjame hablar contigo y vamos a ver cómo podemos llegar a un acuerdo. Y estás hablando de una cosa muy importante y es las distintas generaciones que tenemos actualmente en los hospitales como enfermeras o como médicos. Y uno de los casos que estaba incluido, están incluidos como es en la clase, es adoptar un nuevo sistema o método de hacer algo. Por ejemplo, aquí cuando se empezó a adoptar el Electronic Medical Record, que es lo que es el Electronic Record, hubieron muchísimos médicos de ya edad avanzada que no pudieron adaptarse. Y parte de esa frustración se veía en los hospitales. También cuando, por ejemplo, ustedes conocen a JACO, ¿verdad? El JACO que es el Joint Commission. El Joint Commission ha desarrollado unos estándares ahora un poco mucho más estrictos yo tuve un conflicto muy grande en un hospital porque tenía ese tipo de los médicos que estaban de edad avanzada con médicos nuevos. Los médicos nuevos aceptaban los cambios, los médicos de edad avanzada no aceptaban los cambios. Hasta el punto de decir, doctora, si usted quiere, yo me voy a sentar con los con los acreditadores y de explicarle de por qué ellos están incorrectos. Imagínate. Y la Joint Commission es quien nos da la certificación de los hospitales. Así que nada más que imagínense, bueno, hasta el punto, y se los voy a compartir, hasta el punto que yo le tuve que decir a esos médicos que no estuvieran ahí ese día.
porque no sabía. Bueno, es que yo no tenía control de lo que hubieran podido hacer. Y en ese momento, imagínense, yo no voy a tener, no voy a tener tiempo de poderlos educar, digamos eso. Así que yo les tuve que pedir que por favor, que yo comprendía su punto de vista, pero que iban a dañar la acreditación de lo que es el hospital. María Clara, ¿tenías algo que compartir? Hola, profe, buenas noches. Sí, Buenas. mira, yo les quería compartir pues como una experiencia que tuve hace poquito. Yo soy la enfermera pues líder de un servicio de urgencias. Ujú. Entonces, esta semana pues me abordó una médica y me dijo que ya no aguantaba pues como más la situación con un auxiliar y porque ya estaba pues como afectando la parte laboral, obviamente pues en los turnos, ¿cierto? Ya estaba teniendo como un impacto negativo en los turnos con la auxiliar de enfermería que estaba presentando, ¿cierto? Simplemente la médica pues me comentó la situación y pues como yo soy la líder de los auxiliares, entonces abordé primero la situación con ella, conocí la parte de ella, el disgusto pues que tenía con la auxiliar, luego me senté con la auxiliar de enfermería, le pregunté si tenía algún inconveniente con la médica, ¿cierto? Y ya después de hacer pues como ambas confrontaciones, me senté con las dos, ¿cierto? Porque ya entonces habían emociones, como lo mencionaste en una de las clases, hay emociones que se desencadenan y pueden llegar al punto de tener un impacto muy negativo en la atención ya que el auxiliar ya desobedecía pues como las órdenes que la médica le daba y obviamente la responsabilidad era de la médica, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso pasa pues mucho en la práctica y me tocó abordar el caso de esa manera, lo hice y súper bien, ¿cierto? Era la primera vez que lo hacía. Ambas quedaron súper bien, se dijeron pues como las cosas que tenían que sentir de cada una, se pidieron hasta disculpas, ¿cierto? Y todo empezó a marchar súper bien. Entonces me parece que de pronto abordar como este tipo de conflictos así también me ayudó mucho y lo vi como de una manera muy positiva, ya que ambas lo tomaron súper bien. O sea, la médica tenía mucho susto de que el auxiliar de pronto fuera y le gritara o, ¿cierto? Como que fuera a ser grosera o viceversa, pero fue pues fue como un trabajo muy bonito que hice y finalmente pues todo continuó súper bien y no se volvió a ver afectada como la prestación del servicio, que era lo que más a mí más me preocupaba. Bueno, eso tuvo tuvo un buen resultado. Hiciste varias de las etapas que yo comenté en las clases. Quería hacerles una pregunta, porque si ustedes se recuerdan sobre lo que es la inteligencia emocional, ¿qué es la inteligencia emocional? Cuando nosotros ponemos en acción, como digo yo, lo que es la inteligencia emocional. Yo diría, y yo creo que lo dije en una de las clases, que es aún más importante que la inteligencia cognitive, porque la inteligencia emocional es aquella persona que puede lidiar con esos tipos de conflictos, así sea personas que aún ellos no se lleven con la persona, pero sepan de que hay que llevar a un resultado. Quiero hacerle, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes han visto una lucha donde ustedes lo están viendo y la razón, el origen es una persona que se demuestra o piensa que es más superior que la otra? ¿Y cómo es que ese conflicto se desarrolla? Por ejemplo, estamos hablando de médico, enfermera o cirujano con internista, digo yo, no que todos son iguales, pero donde hay esa percepción de lo que es power, que es decir, poder. ¿Cuán, ¿Ustedes han visto ese tipo de conflicto y cómo es que se ha desarrollado? A Profe, ver,
Tengo a María Clara y después tengo a Diana. Ok, María Clara, vamos. Profe, por ejemplo, con este mismo caso, por ejemplo, lo noté de esta manera, o sea, la auxiliar de enfermería lleva más de 30 años en la institución, entonces ella pretendía de que por tener tanta experiencia le iba como pues no iba como a cumplir las órdenes que la médica le estaba dando, ¿cierto? Entonces, ella decía que la médica era que se creía pues como internista. La médica pues obviamente lleva apenas un año ejerciendo su profesión, ¿cierto? Porque lleva pues y no tiene mucho recorrido. Entonces, por ejemplo, en ese mismo caso lo noté así, o sea, como ese nivel. Entonces, cuando hablé con ellas, la médica le decía, es que vos puedes tener toda la experiencia del mundo, pero es que finalmente la responsabilidad es mía como médico y como, Ajá, ¿cierto? ajá. Entonces lo pude también ver como en ese caso. Sí, un caso excelente, porque ahí no es, es poder, pero en sí es años, ¿ve? Vieron a la enfermera, que es la superior, dentro de su campo, vio que había un médico más joven. Y ahí como que hubo ese desnivel de poder. Diana, ¿querías decir algo? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Pues quería compartir más una experiencia personal. Nosotros acá en Colombia tenemos como después de graduarnos un año en cuando hacemos como el año de rural, Mm, previo en el que nos entreguen como la tarjeta profesional. En el caso, digamos en mi caso, yo lo hice con las fuerzas militares, lo hice con el ejército y lo hice pues en una ciudad cerca de Bogotá, en Neiva. En este, digamos que ejercicio de rural, yo estuve como rural, como dicen vulgarmente, raza, más o menos unos 3 mesecitos. Y posterior a eso coincidió como con la época en que acá estábamos con un proceso de paz. Entonces la persona que lideraba como todo el centro médico, mm, la trasladaron para que se encargara como de la zona en donde iban a llevar a las personas que iban a entrar como a reinserción. ah, Y la única persona que quedaba en la institución de planta era yo. El resto eran, digamos que, médicos, inclusive especialistas, porque pues era un centro de atención grandecito, con especialistas también. Y por esa misma razón, digamos que la decisión del mayor del dispensario fue dejarme a mí como coordinadora y digamos que encargarme como de todo lo que previamente hacía la médico militar. ujú. Fue, pues empezando, yo estaba recién salida de la universidad, entonces pues evidentemente pues sí faltaban muchas herramientas en muchas cosas, pero sí fue un choque bastante amplio pues con el personal que llevaba muchos años inclusive en esa institución, pues llegar a aceptar que la rural que llevaba 3 meses era la que pues iba a llegar como a organizar cuadros de turnos, cómo iban a organizar protocolos, cómo iban a hacer como todo el proceso. Y entre todo, pues sí hubo como varios encontrones o discusiones con algunos de mis compañeros por esa misma razón. Recuerdo específicamente una que fue muy fea, porque fue, digamos que no se tenía como un protocolo de traslados de los pacientes, entonces todos eran como muy folclóricos en que básicamente ellos atendían al paciente y así el paciente estuviera inestable o lo que fuera, tenían que esperar hasta que la rural llegara, y la rural se fuera con el paciente y se hiciera la remisión. Pues si tú tienes un paciente inestable, tienes que buscarle la atención y llevártelo. Entonces entramos como en esa discusión inicialmente y pues recuerdo muy mucho como el caso con una doctora en que en pleno turno teníamos un paciente inestable, ella no quiso salir con el paciente, sino que hasta que yo llegara y me lo llevara. Entonces, pues yo, pues afortunadamente vivía dentro del mismo, digamos que batallón, entonces pues no me demoraba, digamos que tanto en llegar, me demoré en llegar 15 minutos, pero pues 15 minutos en una situación de urgencia, emergencia, Es largo. es mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces alcancé a llegar y en el momento en el que yo llegué, pues mi primera pregunta fue, pero ¿por qué no se han ido? O sea, el paciente, ¿por qué sigue acá? Entonces, literalmente ahí en pleno pasillo, enfrente de toda urgencias, salió esta mujer, pero transformada, a pelearme y a decirme como que
pues que evidentemente la culpable era yo, que no había llegado rápido, que era un paciente que necesitaba remisión inmediata, la. Entonces, pues en ese momento, la verdad es que las personas que a mí me conocen saben que yo soy un poquito reactiva, pero gracias a Dios no, digamos que no sé qué pasó en ese momento y como que reaccioné bien. Eh, y pues básicamente lo que hice fue como no hablé con ella, la ignoré un poquito y lo que hice fue dirigirme directo Te hacia el enfocaste en área, el exactamente paciente. al área de reanimación. Le Ajá. hablé a la jefe, le dije, jefe, nos vamos, nos llevamos el paciente y pues me fui con el paciente. Hiciste bien. Digamos que no sé cuánto tiempo transcurrió, llegué yo nuevamente al centro médico y la doctora no estaba. La doctora se fue y abandonó el turno. Y pues obviamente pues llegué yo a hacer como digamos que a cubrir el turno. Bueno, terminó en todo un drama supremamente grande. Obviamente pues la parte de El dirección del paciente centro sufrió, médico. Diana, el paciente en las condiciones que estaba el paciente, porque ahí son los momentos que eso ya pasa a lo que es el patient safety. Claro, El- no, afortunadamente, digamos que pues, el paciente estaba inestable, pero pues dio tiempo perfecto de que llegáramos al lugar de pero remisión, hubiera podido surgir. suceder. Y precisamente por eso, posterior, digamos que a ese evento, y pues mayor aún, digamos que el grado de, pues en este caso sí es un poquito de irresponsabilidad, que ella abandonó el turno y se fue de turno, y pues tuve que llegar yo, digamos que después de toda la remisión, a completar el turno esa noche. Digamos que las directivas del dispensario decidieron, digamos que obviamente hacerle proceso disciplinario, y no solamente proceso disciplinario, sino que terminaron haciéndole también proceso ético. Eh, digamos Profesional. que ahí terminamos, digamos que fue una cosa, de verdad, un proceso de aprendizaje grandísimo, porque como yo era la que estaba de turno, como era, digamos que en ese momento coordinación y demás, terminé yo yendo a comité de ética médica, pues obviamente a las reuniones para ver qué era lo que había pasado, obviamente que se hiciera como todo el proceso de investigación de la profesional, que se hiciera como las sanciones pertinentes, pues para estudiar qué era lo que había pasado. Y pues que no era la primera vez que sucedía, sino que ya había, digamos que había tenido conductas repetitivas en donde, digamos que no acataba cierto tipo digamos, de indicaciones que se les daba desde la parte, inclusive antes desde la médico que estaba previamente militar. Y pues efectivamente desde ahí, pues lo que tocó hacer fue que como básicamente empezar a hacer, literalmente lo que hice fue empezar a hacer reuniones con todos los médicos que estaban en plantilla. eh, Nos sentamos y dijimos como, miren, esto está pasando, necesitamos organizarnos porque aquí nos estamos también nosotros, pues básicamente exponiendo. Y pues organicemos protocolos. Entonces, hagamos un protocolo de cómo vamos a hacer, cómo se van a remitir los pacientes, cómo van a ser también los protocolos de reanimación, todo, porque todo el mundo hacía, pero como que cada quien hacía lo que quería, básicamente. Entonces los protocolos no existían Mm, antes mm. de este problema. Pues Existían. literalmente no existían en papel ni nada, cada quien hacía lo que creía que era conveniente, ¿sí? Pero no se contaba como con el papel que dijera como, bueno, entonces el paciente está así, así, vamos a hacer esto. Claro. Entonces fue como llegar, diseñar todo eso, hacer todo eso. Obviamente, pues es una institución que no es... Eso se le llama un decision tree. Ujú, Decision tree quiere decir, pasa esto, vamos a hacer esto, pasa esto, pero exactamente. es increíble pensar que en una situación así, y sobre todo con ese tipo de paciente, de que no había protocolo. Pero ¿quieres que te diga algo? Felicidades, porque te ocurrió en un momento, pero fue un aprendizaje, aprendiste y no solamente eso, hiciste lo que le llaman corrective action. Eso Mm, se llama corregir y entonces para poder establecer protocolos y estándares que en la próxima que ocurriendo algo similar, ya mm. había lo que eran una forma de seguir. Ya el que no lo quisiera seguir, ya entonces es un problema profesional. Un, profe- Sí. un Y problema. pues ahí sí debo decir que afortunadamente conté con un jefe, el mayor, que era el encargado como de todo el dispensario. Era un señor supremamente dispuesto a mejoras y a pesar de que O pues yo eso le era muy only focus chiquita, en quality, quality. sí,
Sí, a pesar de que yo era muy chiquita, él literalmente me sentó, me dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitas? Y con eso de verdad fue un apoyo y debo decir también muchos compañeros de los que llevaban, digamos que tiempito ahí, también dijeron como no, me parece perfecto, organicemos y también pusieron su granito de arena pues para que se pudiera organizar todo. Efectivamente no era solamente labor mía, sino pues labor de muchos que contribuimos, pero pues se pudo organizar todo. Bueno, pues también ahí hay otro ejemplo que también yo lo comenté en las clases. Lo que te sucedió ahí, también hiciste una relación de mentor, porque ese señor, como acaba de decir, estaba enfocado en calidad, pero también estuvo ahí para apoyarte, Sí, pero también el aprendizaje fue de equipo, que sí, esa es la total. mejor forma, la mejor Sí, forma. Ya total. te digo, como dijiste, era relativamente nueva, pero me alegro que te haya pasado Menos mal. en ese, y que salió bien, que salió Sí, bien. Y también te quiero felicitar por la forma que respondiste a esa doctora. Yo sé que tengo a Hugo y a Paula. Me alegro muchísimo que respondiste así, porque después vamos a hablar una cosa que dijo Gustavo con lo que sucedió en el equipo de él, que es la persona que no tiene control. Eso se le llama the lizard brain. mm, Se recuerda, hablamos, the lizard brain. Es un hijack y tiene, ¿cómo se llama? Tiene parte fisiológica. Todos, aquí todos hemos tenido hijack. Por cierto, lo voy a decir, ayer yo tuve un amígdala hijack con uno de los empleados y me sentí la cara roja, el corazón. Eso se le llama un amígdala hijack. Y hay que saber cuando le está sucediendo, porque si indiscutiblemente lo que dijo Gustavo que le sucedió, si yo hubiera tenido un libro se lo hubiera tirado, pero no me iba a controlar, porque fue un conflicto bastante severo y yo entré en una amígdala hijack. Vamos a hablar un poco más de eso. Hugo, tenías la mano primero y Sí, después a Paula. Dígame. sí, algo pequeño. Eh, lo he observado bastante en los servicios de cirugía, cuando tienes ¿Ah? cirujanos muy reconocidos de bastante años. Hay protocolos que cumplir, pero nuestro equipo fuerte de mantenimiento de nuestro sistema de seguridad, que son las licenciadas de enfermería, Ujú. solicitan el cumplimiento y empiezan un conflicto donde obviamente el rango del médico trata de hacer parar su posición, ¿no? Claro. Y he tenido diferentes escenarios, desde que obviamente han cedido frente a esta presión, que han tratado de enfrentarla y que lo han podido enfrentar. Lo que he Ah, podido notar es que en estos conflictos diferentes licenciadas han respondido de diferente manera y el intervenir ahí de igual manera como estrategia de ser un conciliador y ya. buscar obviamente el cambio ha sido diferente en cada escenario, por el perfil y por la forma en que estas personas han podido responder frente a ese conflicto. Pero quiero decir y quiero volver a repetirle y confirmar que es una cosa que salió en las clases, de que aún en un conflicto así donde es de poder, que es cirujano, donde el cirujano dice, yo soy aquí el que manda y esto es lo que va a ir. Si hay separación del problema y la persona, el conflicto se resuelve mejor. La cuestión es que por eso es que yo les hice la pregunta, cuando vienen los insultos personales dentro de eso, entonces ahí es donde hay que ir al balcón. Si se recuerda la fase de negociación, ir al balcón, que eso fue algo que Diana hizo. Cuando tú hiciste así, tú misma lo dijiste, yo me eché para atrás, eso fue ir al balcón, el pause, le llaman el pause, porque ya sabías que tú no ibas a poder entrar en una situación donde se iba a resolver porque ella estaba fuera de control. Cuando uno se encuentra en esa situación, uno va al balcón. Es una fase dentro de conflicto y negociación, que es una fase clásica. Hugo, ¿tienes algo más antes de ir para preguntar? Ok, gracias. Paula. No, quizás para complementar, sí,
O sea, todas las situaciones que han contado, creo que todos las hemos vivido en algún punto. Lo que estaba contando Hugo del tema de los especialistas y con las enfermeras, luego en algo tan sencillo, por ejemplo, como el tema del esmalte en las uñas. No, que no puedes tener esmalte Doc, mientras operas. No, eso se vuelve una guerra. Pero es que yo soy la cirujana, pero es que igual pasan los quirófanos. El cirujano que quiere ir primero, es que yo voy primero, no sé, neurología, yo voy primero que el cardiólogo. ¿Pero por qué? Pues llega el ginecólogo y cesárea de urgencia, entonces ahí se la sacaba a todos el drama. Pero pues también a mí sí me ha pasado, tuve una situación hace poco con otra profesional, una bacterióloga. Yo soy líder de salud pública, somos los que le Ujú. reportamos, Ajá. así como tú tienes tu ente de control en Estados Unidos, pues ahorita igual aquí, a la Secretaría de Salud todos los eventos que hay, todas las cosas pues extrañas y los eventos propios de la clínica. La bacterióloga realmente tiene una dificultad muy grande con el tema de cualquier conversación, ella explota rápidamente. Y yo al inicio sí fallaba mucho porque apenas me empezaba a gritar, lo que yo hacía era darme la vuelta e irme. Entonces cuando empecé a ver las Ese es clases el pause, ese es el pause. sí, pero también vi que era evitativo. Yo estaba en una conducta totalmente evitativa. No quería confrontar la situación. Hasta que un día, pues ya también mi ego, ahí sí, mi dignidad empezó a pesar. Y pues también, claro, ese día sí yo decía, tengo que controlarme lo que hablabas del emocional, de muchas veces tomarse el tiempo para respirar, que pues como mantener la calma, eso es muy difícil lograrlo y es algo que no nos enseñan y que se debería Ya, enseñar desde chiquitos. ya. Desde Eso chiquitos es deberíamos bien aprender la difícil, inteligencia pero va a emocional, evitar. controlarte Pero hacer eso cuando el evita. otro Ya. cuando el otro te mira mal es muy complejo. Y pues finalmente la bacterióloga un día así ya me quedé, ella empezó a gritar así alborotadísima y yo literal parada quieta y callada. Pues ¿qué me tocó hacer? Escalar el problema, pero pues la verdad fue la única solución que hallé porque comunicación con ella no iba a tener. Ya. Entonces sí, hablar pues con la líder de ella para que tuviéramos una intermediación de otra persona que no fuera yo directamente, porque pues ya estaba claro que no, que conmigo no lo íbamos a lograr. Entonces sí, pero sí al inicio, pues obviamente es algo que uno tiene que ir entrenando y creo que uno nunca termina de aprender inteligencia emocional. Siempre hay un reto mayor. Ujú. Y es yo sé que Daniela tienes ahora tú, te toca a ti, pero ustedes pudieron hacer las pruebas de emotional intelligence, de inteligencia emocional, ¿la pudieron llegar a hacer? El doctor Arrieta me había dicho que a lo mejor él les iba a dar a ustedes una prueba. Yo no sé, déjenme ver si está. María Valentina, ¿estás ahí? Sí, señora, aquí estoy. Sí, yo no sé si el doctor Arrieta va a llegar a darles a ellos el Emotional Intelligence Test. ¿Tú sabes algo? Oh, doctora, realmente no tengo conocimiento. No sé si el doctor Arrieta lo tiene como ejercicio Sí, para la clase. Eso lo ok. estaba coordinando con los docentes. Sí, bueno, si ustedes tienen la oportunidad de poder hacer la prueba de inteligencia emocional, yo no sé si alguno de ustedes lo ha hecho antes, es bien importante porque ahí es donde ustedes establecen o se dan cuenta de cómo ustedes reaccionan en distintas etapas. Muy importante que si ustedes llegan a hacer la prueba, contesten las preguntas sin pensar. Quiere decir, ven la pregunta y lo primero que le llega a la mente, contéstelo. Es un multiple choice, pero importante porque ahí se establece qué tipo, cómo ustedes reaccionan en todo este tipo de conflicto, negociación y muy importante cómo reaccionan hasta en forma de equipo. Así que sería, yo hablé con el doctor Arrieta, él me dijo que posiblemente en algún momento se lo iban a dar. Va a ser bien importante. Correcto, doctora Roldán. Entonces, en caso de que no lo realicemos como ejercicio, ¿tú me puedes compartir más adelante el enlace donde los estudiantes podrían hacerlo? ¿Cómo no? Sí, el doctor Arrieta y yo hablamos de eso y él tiene uno se puede hacer. ¿Ok? Perfecto. Así que eso Dale. es muy importante. Daniela, ¿qué quieres compartir? Bueno, buenas noches para todos. Yo sí quiero compartir, digamos, una experiencia. Yo trabajo en un centro médico de atención ambulatoria, todos dando ejemplos de manejo de personal de especialistas que es bastante
complejo. Ujú. Y al tener, digamos, yo un equipo de trabajo más o menos de 40 personas que tendría que liderar, pero contando línea de frente que son personas administrativas como facturación, personal de aseo, gestores, médicos, enfermería y odontología, bueno, digamos que vengo en una experiencia de admiración del equipo por la resiliencia que han tenido después de una orden que nos dieron de digamos, un traslado de sede, ¿sí? Al trasladar una sede se implica una logística muy grande y genera un estrés gigante para todo el equipo de trabajo. Fue un proceso de trasteo o de movilización de toda una sede complejo donde todos tenían que ayudar y volver a arrancar de cero en muy poco tiempo. Digamos que después de estar ubicados ya nos dieron una orden de que nos iban a cambiar toda la planta médica. Llegaban nuevos médicos de edad avanzada porque iban a dejar los que llevan muchos años y salían todos los que estaban nuevos, los que son más jóvenes, ¿cierto? Entonces, digamos que se empezaron a generar unos conflictos en la operatividad muy difíciles porque era identificar las causas que desencadenaban tanto conflicto de una operatividad que estaba ya establecida antes. Entonces, digamos que ya es como uno como líder sentarse, hacer una pausa y verificar cuáles son las causas desencadenantes del conflicto que está dentro de la clase, donde le explicaban, bueno, qué está pasando, qué tengo que activar para mejorar todo este proceso y definitivamente, pues obviamente el tema de la comunicación estaba totalmente fracturada. Desde la línea de frente, que era el proceso de facturación, con la parte operativa de atención médica. Entonces, siempre era mandando mensajes de que ellos se equivocaban, que no eran rápidos, que se estaban atrasando y sin entender de pronto ellos y sin ser empáticos con el personal médico que se está adaptando a un nuevo sistema de información, que eran médicos nuevos, entonces siempre había ese conflicto y uno ahí en la mitad resolviendo todo el tiempo y apagando incendios de forma diaria, ¿cierto? Entonces digamos que una de las causas que desencadenaban era el tema de comunicación entre línea de frente y los médicos. Comunicación, yes. Otro desencadenante que se pudo identificar, obviamente, era la carga laboral y el estrés que se generó por todo lo que se vino encima, por tener un traslado, por tener personal nuevo y por tener sistemas de información que estábamos arrancando a conocer, ¿cierto? Y eso generaba de que la línea de frente respondiera mal a los usuarios, no les dieran una atención de calidad, ¿cierto? Y el que estaba más afectado y el que estaba en intermedio de todo el proceso era el mismo paciente y entonces los indicadores de atención y satisfacción iban en el piso. Claro que sí, eso afecta. Y sí, dime. digamos que otra causa que se puede identificar es el cambio, pues como, o la resistencia que se generó ya de todo el personal a ese cambio tan brusco que hubo. Entonces, digamos que ahorita hablando de la inteligencia emocional, lo importante es uno adelantarse a que se genere y se explote un conflicto más grande. Digamos que el proceso que se hizo en ese momento fue activar un proceso que tenemos nosotros en la institución, que es competitividad y productividad. Ellos son alguien, digamos que es externo a nuestro proceso, porque es transversal dentro de la institución, y fueron a evaluar los tiempos de atención, qué estaba pasando, cuántos estaban demorando y qué podíamos mejorar dentro del proceso para que hubiese una mejor adaptabilidad. Seguimos en el proceso, pues porque apenas hicimos un traslado en el mes de agosto y ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de retroalimentación, de hacer comités, de hacer evaluaciones, de seguir explicando con mucha paciencia, pero digamos que en ese momento la inteligencia emocional y la tranquilidad que uno tiene que manejar como líder es la que uno le va a entregar totalmente al equipo de trabajo. Pero ahí es donde estamos hablando que algo como tener un alto índice de inteligencia emocional es lo que va a ocurrir ahí, porque estás lidiando con un equipo que que son todos profesionales. ¿Cuál es la diferencia? Todos van a saber a un nivel alto, pero la diferencia es aquel que pueda entrar en lo que es lo que llaman un interpersonal relationship y pueda desarrollar un equipo de que entonces tenga un equipo de calidad, porque como acabas de decir,
el impacto al paciente existe cuando hay un equipo que es completamente dysfunctional. Así que, pregunta. Ustedes se recuerdan en la clase, y lo podemos repasar, el Thomas Kilmann Conflict Model. ¿Se recuerdan de eso? Que es el modelo de conflicto donde hay distintas formas de cómo uno reacciona cuando entra en conflicto. Se consideran que ustedes son más bien de personas de entrar en compromiso, entrar en colaboración, entrar en tratar, como estábamos hablando, creo que fue Paula quien lo dijo, avoiding, quiere decir, no voy a darle frente a esto porque esto no va a resolverse y yo sigo por mi parte. Acomodar personas que are very accommodating, que dicen que sí para no te entrar en un conflicto. Háblenme un poco cuando ustedes vieron en las clases ese modelo. ¿Qué pensaron en cómo ustedes se ven? ¿Cuál es el tipo de modelo que ustedes entran más cuando entran en conflicto? Competitivo, compromiso, acomodar, colaborar y el por qué ese tipo ese tipo de reaccionar al conflicto, ¿por qué ustedes lo toman así? ¿Ustedes se acuerdan de Thomas Kilmann o no se acuerdan? Los distintos tipos en el modelo. Ok, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Pues, profe, yo personalmente pienso que en el tema del conflicto actúo de diferentes maneras, depende la persona con el que tenga ese conflicto, porque muchas veces también tienen su forma de o responder o de llevar esa negociación. Hay personas con las que indiscutiblemente tengo que evitar porque ya su manera de expresarse, como lo decía uno de los compañeros, reacciona vulgarmente o muy explosivo. Entonces tenemos que pues o alejarnos pues, para no responder igual o de pronto se nos ciega la mente y terminamos en el mismo juego. Como hay personas que tenemos bueno, puntos de vista diferentes, pero podemos negociarlo de una manera, ceder yo hago y él puede ser otra cosa para llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que no tengo un estilo propio, sino que depende a la negociación o a la persona, yo también me adapto. Déjame hacerte una pregunta, Daniel, porque hablaste sobre un tipo de persona que acabas de decir es mejor evitar porque no voy a entrar en ese conflicto porque no quiero llevar a ser lo que esa persona es, vulgar o que te insulte, etc. Si estás en una situación donde tienes que negociar con esa persona, ¿qué es lo que harías? Yo busco una persona que me ayude, un mediador. A mediator, perfecto. Ok. ¿Y a qué punto llegarías a tratar de tener un diálogo con esa persona? Con la persona con la que no puedo llegar a un acuerdo. Con la que no puedes colaborar. Yo creo que tendría que conocerla en un entorno diferente al que estamos tratando de llegar a un acuerdo, por decirlo así. No sé, digamos, en un almuerzo, no sé, que me lo presente o que una amiga en común entre los dos me pueda enseñar o, o entender cómo es esa persona realmente fuera de ese entorno que estamos manejando. Porque muchas veces esa persona puede estar, no sé, en un ambiente, en una personalidad muy distinta al laboral y puede ser muy diferente al no laboral. Entonces Bueno, yo buscaría ya te quiero decir, perdona que te haya interrumpido, pero sin yo hacerte ninguna prueba de qué tipo de líder tú eres, me luce y te voy a decir algo y a lo mejor me puedes decir, bueno, sí, porque en el liderazgo también los estilos de liderazgo se cambian, pero siempre uno como que se demuestra más de un tipo que de otro. Pero diciéndome lo que tú me acabas de decir, eso se le llama
a relationship leader. Quiere decir, no, yo no sé, pero me luce que para ti las relaciones son bien importantes. Hasta en un tipo de conflicto de negociación. A lo mejor me equivoco, pero no sé si qué puedas decir sobre eso, en tu estilo. Pues digamos que viendo las clases virtuales, me, me llamó la atención el tema de la inteligencia emocional. Ajá. Y me interesó fue que obviamente nosotros tenemos un detonante, un gatillo que le decían en el que tenemos que aprender a detectarlo, detectar la emoción antes de ser invadidos por esa emoción. Ujú. Eh, digamos que para mí eso es importante las relaciones porque pues yo, yo en el trabajo pues también dependo de muchas personas y esas personas yo tengo que pues depender para que funcionen las cosas y una manera de que funcionen es relacionándome y ganándome, digamos que su confianza o ¿cómo se diría? Es el trust. Para que Confianza. las cosas funcionen y no haya un mal ambiente laboral. Ujú, ujú. Entonces, para mí, Eh, déjame hacerte una pregunta. Ese tipo de, porque that's a really, eso es un tipo de liderazgo bien relacionado, relationship leadership. ¿Tú piensas que te ves en situaciones donde estás en conflicto o negociación y que te ves frecuentemente walking away, quiere decir, evitando, avoiding o no? pues es que hay una delgada línea con el ejemplo que decía la compañera, que no siempre se puede evitar, o bueno, ir al balcón como es el ejemplo, porque también se presta pues para evitar siempre el conflicto y tampoco es bueno. Para verse débil, creo yo. Eh, Es ¿Qué exacto. dijiste, O Paula? sea, Perdón. ¿Qué fue lo que dijiste, Paula? Que no te oí, O perdón. sea, ir al balcón a veces se muestra como si fuera uno débil, ¿sí? Como estoy huyendo y no enfrentándolo. Entonces, por eso fue también que a mí lo que yo te dije, en un momento de ego ya me tocó, no, un momento, o sea, yo soy la líder aquí, como así que ella me está gritando, no, o sea, tengo que ponerme porque siempre yo huyendo, y si tiende con el personal o con la subordinación, los que están de pronto en otros roles, a verse como una debilidad. Pero pues entiendo a mi compañero que él quiere, sí, es muy, esa negociación que él tiene, sí, lo que tú dices es como del relacionamiento. No quiere Yes, llevarla mal con nadie, yes, quiere yes. llevarla bien para tener un resultado. Ya, y eso es un tipo de de ser líder. Relationship building y es interesante que Daniel dijo algo bien interesante. Parte de eso es por, en el sentido de por su trabajo. Depende de equipos y eso, él se ha alineado a eso porque para poder tener buenos resultados en tu trabajo. Yo lo que, como ustedes se recuerdan de la clase, la cuestión es hay que saber cuándo se usa y cuándo no se usa, porque ese tipo de líder es very nice, pero a veces el conflicto no se resuelve. No sé si me explico, porque tratas como de aplacar y no llegas a la solución. No es que sea malo, es que hay que saber, como tú acabas de decir, hay que saber cuándo usarlo y cuándo no. ¿Alguien más quiere compartir del estilo de conflicto? Diana. Yo, pues, no sé, tengo una frase que uso también para mi vida y es, escoge tus batallas y el momento en el que Wow. Ajá, exacto, y el momento en el que las luchas, ajá. porque no todos los momentos son adecuados para, digamos que, entrar en una situación. Muchas veces sobre todo cuando hay mucha gente, es mucho más fácil que las cosas se salgan de control y que la gente entre uno y otro como que se Ujú. apoyen y digamos que alboroten un poquito más y no permitan como que la situación se pueda desescalar de forma más fácil. Entonces yo sí siento que en ese tipo de situaciones es mejor como pausar a todo el mundo, como dejar que todo el mundo
tome Ujú. aire, inclusive uno también, porque pues en ese tipo de situaciones tú te puedes sentir hasta atacado, porque si hay muchas personas que están, digamos que diciéndote muchas cosas al tiempo, obviamente tu primera reacción es defensa, ven, Course, ¿cómo así? ¿Por qué me course. estás atacando? Y de pronto en esas situaciones entramos en un juego de palabras que no, digamos que no resuelven nada. No conduce a nada bueno. Exactamente. Entonces yo creo que en ese tipo de situaciones sí es más que necesario que uno diga como, ok, pausemos, Ujú. todos vamos a pensar qué fue lo que sucedió, vamos a tomarnos un airecito y ahí sí vengan, nos sentamos, hablamos tranquilos y miramos cómo resolvemos esto. Em, y lo otro que siempre he dicho es todo lo que se tenga que celebrar, se celebre en público, todo lo que se tenga que corregir, se corrija en privado. Porque si es muy feo como que en ese mismo de situaciones en donde hay mucha gente, también tú como líder llegues como a atacar a otra persona o no atacar, sino a corregir a una persona porque esa corrección nunca se va a tomar de buena manera, siempre se va a tocar, digamos que se va a recibir más como un ataque que como otra cosa. Diferente de si tú dejas que la situación pase, lo llamas a la persona y le dices como, hola, mira, sucedió esto, dime qué piensas, cuéntame qué pasó. Y ahí sí, ya sentémonos y miremos a ver qué podemos resolver y obviamente, pues, qué correcciones hay que hacer. Em, pero pues cuando hay cosas positivas, ese tipo de cosas sí se pueden hacer, digamos que enfrente de todos, para que de la misma manera como que todos se impulsen en que también hay un reconocimiento cuando tú haces las cosas bien. Quiero decir algo porque Paula mencionó el ir al balcón, que eso es una de las fases clásicas de la negociación y se puede usar en conflicto, porque acuérdense que las dos son muy parecidas. Uno entra en negociación y entra en conflicto, o en un conflicto tiene que llevar a una negociación porque hay que llevar a un fin. El ir al balcón, yo creo que lo que dijiste fue que se puede ver como una forma de debilidad. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad? Bueno, el ir al balcón es un momento, como acaba de decir Diana, todo el mundo se está tirando, nadie está hablando, se están gritando y tiene que entrar alguien a decir, paren, se necesita respirar, que es ir al balcón, quiere decir, step away and take a deep breath. Y es una fase que se establece, quiere decir, cuando de ir al balcón no es decir, bueno, yo me voy y no voy a hablar. En el momento de negociación, el que está negociando lo puede decir, vamos a parar, esto no se va a resolver hoy, regresamos mañana, seguimos negociando. O si se ve en una situación donde la lucha es tan grande, tienes que entonces traer el mediador, porque entonces eso no se va a resolver. Sobre todo si el resultado se necesita rápidamente y se ve que no hay forma que va a haber solución. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más puede hablar de cómo ellos se ven? ¿Cómo ustedes se ven? ¿Qué tipo de how are you? ¿Qué tipo de la parte del modelo de Thomas Clement? ¿Cómo ustedes se ven cuando entran en negociación? Es verdad que todo depende, como dijo Daniel, todo depende con quién está negociando, cuál es la razón que ustedes están negociando, pero siempre hay un estilo que uno usa un poco más que otros. Piensen de el último conflicto que ustedes entraron. Así sea en equipo, así sea, o puede ser algo personal, no necesariamente tiene que ser en el trabajo. Todos tenemos conflictos. Con los familiares también, Bueno, muchas veces. puede ser personal, puede ser personal. No, no, y como personal de salud, muchas veces con los familiares se pueden presentar conflictos Con los family complejos, members. Ujú. pues en torno al cuidado o a la decisión médica muchas veces a la oportunidad de la atención, si es rápido, si es lento.
todas las familias creen que todo es ya porque su familiar es el más importante y pues a nosotros sí nos toca priorizar. Primero Ya, él, ya. primero el otro. Ese es creo que ahí es donde más inteligencia emocional nos toca tener y es mucho más difícil mediar con externos que con nuestros propios equipos, porque creo que con nuestros equipos tenerlos 24 horas o tenerlos ahí en la oficina es más sencillo, ya los conocemos un poco, ya sabemos hasta dónde llegan, pero un familiar muchas veces uno no, o un paciente irritado, muchas veces uno no sabe hasta dónde puede llegar y si se deriva en una queja, en que deja, pues, bueno, aquí en Colombia el tema del derecho, de que pone una tutela, de que demandan, de que Aquí, en los Estados Unidos, eso es. también, Aquí hay más abogados que médicos. sí, tal cual, acá pasa igual. Hay más abogados que médicos, pero es verdad. Eso es, vamos a hablar después, quiero ver qué es lo que yo sé que Luz quiere compartir algo, pero recuérdame que vamos a hablar que también yo lo comenté en la clase. Hay un libro muy bueno que yo les recomiendo que se llama Crucial Conversations y yo lo mencioné en la clase. Es un libro y también hay un TED Talk. Ustedes vieron que sé, yo también compartí varios TED Talks con ustedes. Hay un TED Talk de Crucial Conversations. Y eso es, Paula, te va a ayudar muchísimo cuando se entra o en conflicto o hasta en conversación con los pacientes o con los familiares. Porque son conversaciones que son very crucial. Y a veces hay que dar malas noticias. Yo I would advise, me gustaría que ustedes vieran el libro, lo hay, yo no sé si yo creo que lo hay en español, lo hay con título en español, pero se llama Crucial Conversation, esta parte de la clase. Déjame, Luz, que me estabas, tenías la mano alta. Luz, ok. Sí, es que hay otro tipo de conflicto que es como un conflicto frío pero presente que es con correos electrónicos. Oh, yes. Entonces, es como, no sé si has visto de pronto como las mímicas que hacen que uno quisiera escribir, escribir y después cordial saludo, pero uno ya quería como ahorcarlo. Y es algo que es muy difícil porque el conflicto es con uno mismo y su autocontrol para ver qué va a escribir, aunque está tácito el conflicto con la otra persona. Entonces, yo trabajo en gestión clínica y recibo correos de las aseguradoras reclamándome por cosas que hacen los médicos. Ajá. Entonces, digo a los médicos especialistas y les digo, ven, no entendemos qué quiere decir este tema o por qué se está alargando la estancia de este paciente, bueno, etcétera. Y ellos me responden como, ay, pues porque así es la literatura, o sea, me lo dicen a mí, pero yo siento, y lo tengo clarísimo, no es conmigo. Entonces le digo, sí, yo lo entiendo, estoy súper de acuerdo contigo, pero tengo que responder al asegurador. Y cuando le respondo al asegurador y todo esto, entonces la forma en la que a veces responden también desde el aseguramiento es horrible. O sea, tienen una formita que uno es como, ay, las quiero matar, pero le toca a uno como calmarse y obviamente le da a uno el tiempo para pensar antes de darle send al correo y releer. Y eso me hace pensar que ese mismo instante y fracción de segundo en el que uno no manda el correo electrónico como lo sintió, sino que lo tiene que redactar de una manera súper polite, es lo mismo que yo trato de llevar a mis conversaciones y los conflictos reales. Es como me pauso el instante en el que quisiera decirle de todo y digo, no, yo tengo Ya. que, no voy a caer en esta provocación, pero lo asimilo a eso. Es como lo que quería decir. Déjame hacerte una pregunta. En esos casos, ¿qué sería una alternativa que pudieras hacer? Porque, by the way, traes un tópico bien importante. Estamos viviendo en un mundo donde todo es, vaya, no el teléfono, la comunicación, olvídate, la comunicación en lo que acaba de decir en correo electrónico, que por cierto es bastante peligroso por muchas razones. Pero ¿cuál sería una alternativa que tú pudieras usar en ese caso? Yo creo que lo que más funciona es ver la raíz de lo que se está preguntando y el problema. Es como realmente entender
y tratar de ver la parte positiva de lo que están preguntando, no Ujú. tomarlo personal y entender que finalmente es un proceso el que está desalineado y no es una persona, sino como hay algo de eso. Yo normalmente trato de conocer a la gente con la que me escribo Mm. y tratar de conocer un poco qué hay detrás de ese correo escrito, ¿sí? O sea, ese correo electrónico, porque eso me da también un poquito de entendimiento de las razones por las que hace, dice o deja de hacer. Entonces, es eso, es como conocer un poco más en profundidad la persona con la que tengo que relacionarme. Pero la aseguradora tú no la conoces. Así que, ¿qué tú Algunas. harías? ¿Cuál es? Sí, estamos hablando del ejemplo que acabas de... Ok. ¿Cuál sería la alternativa en ese caso donde tú ves que, o lo está, by the way, en un correo electrónico uno también percibe algo que a lo mejor no es, porque es blanco y Claro. ¿entiendes? So, ¿cuál es la alternativa para, como acabas de decir, y es correcto, el poder entender el problema y no la persona? ¿Qué es lo que harías? Ajá. Pasarlo de lo escrito a lo verbal, de pronto llamarlo y decir, ven, no te entendí, ¿qué me estás preguntando acá? Correcto. Yo les digo a los estudiantes de medicina, porque yo les digo que ellos el teléfono lo trajeron en la placenta. Así, quiere decir, todo para ellos es el teléfono y todo, y es importante porque uno, sí, ellos se ríen, pero yo les digo, ustedes tienen que tomar muy en cuenta de que muchas veces la forma que ustedes se comunican hasta con su colega, uno no sabe si eso va a llegar al colega. ¿Cuántas veces uno no ha perdido cosas en cyberspace? Lo ha perdido. Así que en cuestiones de problemas de paciente no se debe de poner en lo que es Electronic Medical Record, pero no comunicarse en texto ni nada, porque uno no sabe. Eso puede llevar a tener errores médicos. Y la razón que ellos no lo miran de esa forma es porque para ellos es natural. Es la Ujú. única forma de comunicarse. Así que yo les digo a ellos que hay que comunicarse, yo le llamo the old fashioned way. Recojan el teléfono. ¿Sabes qué pasa mucho con lo que decían hace un momento? Y es que el tema generacional es súper Yes. diferente. Yes. Hay personas que trabajan conmigo a quienes yo les llevo 15 años. Yes. Yo digo, 15 años es una generación y media, es muy Yeah. diferente la forma de relacionamiento. Y sobre todo con la rapidez que se está haciendo. Así es. Así que ya no es de los 20 años, 30, ahora son 15, 12 años. Es un gran cambio. So, ok, Ana, querías compartir. Sí, y de pronto traigo de pronto acá dos casos en dos situaciones que me parecen importantes y es la resolución de conflictos también en ese momento álgido, ya sea para el paciente o para el trabajador. Y traigo un caso personal. Hace más o menos unos 2 años estuve hospitalizada con mi hijo. Mi hijo pues estuvo con una neumonía bastante importante. Di aviso a uno de mis supervisores, obviamente pues entró en calamidad la situación, sin embargo para ellos ese momento a veces ponen por encima el trabajo y los niveles y los indicadores a la situación que uno está viviendo. Entonces, el tacto para hablar en esos momentos difíciles que está viviendo la persona es muy importante, cómo se expresa uno, porque uno no, o la persona no va a tomar esa misma información de la misma manera que si no estuviera cursando por esa situación. Entonces me escribe mi supervisor, yo esa noche el niño estaba a prontas de pasar a una UCI, entonces me escribe al otro día sin ni siquiera tener el tacto de pronto de preguntar cómo está el niño, sino me dice, ¿va a venir a trabajar hoy? Entonces es como el choque que uno genera y uno queda como, ¿a dónde voy? Y obviamente eso generó un conflicto. Él es una persona muy reactiva. Yo, después de que llegué a trabajar, eh, decidí no tomar como el tema con él, sino con mi jefe directo. Y desafortunadamente una respuesta que uno recibe y que no debería ser es que él es así.
Es que él es así. Entonces, mi Sí, respuesta sí, muy yo te calmada. diría que sí y no, porque si ustedes se recuerdan cuando estuve hablando sobre el liderazgo y una de y las cualidades, hay una cosa que se llama empatía. Sí. Que no necesariamente, porque muchas personas piensan que la empatía, hablando más o menos en términos como dijo Paula, que la empatía puede ser una cosa que se percibe como débil. No lo es. Empatía y humildad no son débiles. Y cuando uno ve un tipo de líder que si uno dice así es como es, entonces se tiene que no me interesa si es el administrador del hospital. Correcto. No, Esa fue, exacto. Será líder por título, pero no líder por acción. esa fue, digamos, mi respuesta. Mi respuesta, yo le dije, mira, jefe, qué pena, pero no me pidas que normalice algo que realmente no es normal acá, un trato así. Entonces, bueno, ahí entró en un conflicto. Ella también se salió como de esa parte emocional porque ya lo último me dijo que ella ya no sabía qué hacer conmigo, que porque yo sí le decía las cosas que yo veía mal y que era prácticamente la única que hablaba, entonces que no sabía si yo era la inconforme o era la valiente. Entonces, digamos que en ese momento se rompió toda relación entre mi jefe y yo como trabajadora. Entonces, desde ahí en adelante, realmente cualquier falencia que yo veía, prefería callar y no tener ninguna conversación. Que afortunadamente estas situaciones le enseñan a uno lo que no debe ser y lo que Claro, no, of no se course. debe dar. ¿Sí? Todo momento el aprender. Sí, Exactamente. totalmente. Y otra situación es que en el área donde yo trabajo para una medicina prepagada y gestiono hospitalizaciones y eventos hospitalarios dependiendo de las coberturas de los planes. Y es muy difícil uno tener que entrar a llamar a un usuario que de pronto tiene alguna preexistencia o no cobertura de un servicio en un momento donde tiene alteración de su enfermedad, donde es de gravedad. De pronto el que tiene que uno que hablar es con el usuario y con el familiar y decirles que no se les va a cubrir algo. Entonces el manejo de esas situaciones, yo trabajé mucho tiempo en la parte asistencial y yo era un poquito más reactiva en la parte asistencial. Y ahora donde estoy, mira, me ha enseñado a ser mucho más calmada, centrada en las palabras, en cómo hablo, en que no suenen fuerte en ese momento álgido para el paciente. Entonces me Esa es la parece pausa, esa es la pausa de pensar correcto. antes de, quiere decir, comunicar los dos, pero de forma de que la pausa. Sí, uno cambia lo que estaba diciendo Daniel, todo depende de las circunstancias, pero indiscutiblemente el estilo que uno usa en conflicto o en negociación o estilo como líder, usualmente uno se tira a un tipo más que otro y hasta en distintas situaciones, pero veo que tienes catarro. Un poco, sí, señora. Ingrid, tú querías compartir algo, pero después bajaste la mano. Ingrid. Sí, hola, Eneida, buenas noches. Iba Buenas muy de noches. la mano con lo que dijo Luz Elena. Digamos, yo no soy asistencial, soy totalmente administrativa. Ok. Entonces, mi conflicto es con el WhatsApp y con el correo, ¿sí? Entonces, si llegan esos correos, esos WhatsApp, que uno interpreta como uno quiera, ¿sí? Yep, yep. Entonces, me pasa mucho esta semana, me pasó con tema de costos, ¿sí? Que es difícil porque como que mi cliente directo, pues son los mismos profesionales, ¿sí? Entonces, lo que decías tú, ¿cómo lo soluciono? Entonces, después de que voy al balcón virtual y me tomo un respiro y hago todo como que la gestión de mirar cómo están los procesos en plataforma y demás, llamo. Llamo porque ya es muy diferente lo que yo leí a lo que la persona me va a comentar y cómo la voy a escuchar y qué emociones se va a generar en esa conversación.
Entonces, y eso me parece súper importante Claro que porque sí. si lo que dice Luz, uno entra es a escribir, a desahogarse en un correo y a generar una polémica mayor, ¿sí? Y es correo tras correo, una cadena que no va a terminar y pues no va a solucionar nada. Entonces, esa es mi polémica y mi Déjame, forma de funcionar. también decir algo, yo no sé cómo ustedes y me gustaría ver cómo ustedes piensan, pero esto que estamos haciendo nosotros ahora, que es Teams Zoom, la llamada es importante porque el comunicarse, como digo yo, esa es la diferencia entre los animales y las personas. Concepto, qué concepto. Pero esa es la diferencia. Pero una de las cosas que a mí también me gusta hacer, y quiero ver que ustedes compartan esa parte, es, a mí me gusta hacer el body language, porque también el teléfono no estás viendo lo que es el manejo del cuerpo. Yo no sé si ustedes lo saben, aparte de que ahora soy administradora académica en researcher, yo soy patóloga. La patóloga es bien, eso es lo que hacemos, observamos para poder llevar vaya, poder de hacer el estudio y determinar la causa de muerte. Y es bien importante el body language. La persona que te mira a los ojos, la persona que te hace esto o se hace esto. Y por eso es que como estamos nosotros con cuestiones de WhatsApp o cuestiones de, ¿cómo se llama? Texto, etcétera, no conduce a nada, sobre todo cuando hay conflicto o peor, negociación. Pero sí hay manejo de negociar virtual. Eso es otro nivel, pero bien difícil. Usualmente cuando uno llega a negociar, y eso ocurre mucho porque, por ejemplo, uno puede estar en Perú o en Colombia, estar negociando en Europa, con un equipo en Europa, pero usualmente ese tipo de negociación se hace como estamos haciendo nosotros. No se puede hacer por teléfono, no se puede, porque el body language es bien importante. Yo no sé si ustedes tienen experiencia, pero también el teléfono a veces puede ser un poquito traicionero, porque no estás viendo a la persona. No sé si alguien tiene algún comentario sobre eso. Y tal vez sobre el teléfono hay que uno empezar a modular, mucho, inclusive en el Teams o en ese tipo de videollamadas, de la distancia con la que uno habla del micrófono. Por lo menos yo tengo un tono de voz muy alto, entonces cuando voy a dar un punto de vista puede sonar un poco fuerte. Fuerte, sí. Y puede ser que yo esté hablando aquí muerta de la risa, lo más chistoso del mundo, pero no suena igual. Y a No. veces en el teléfono, esas formas de hablar, uno tiene que modularse en la puntuación, en hablar pausado, para que el otro no se sienta agredido. Entonces, pues obviamente es un camino de aprendizaje, pero pues nosotros que estamos aprendiéndolo, pues bien, pero el que no lo sabe puede llegar a chocar. Yep, yep. So, bueno, vamos, nos quedan bueno, nos queda todavía un tiempo, pero quisiera hablar un poco sobre el liderazgo. ¿Quién quiere compartir un ejemplo de algún líder que ustedes hayan podido o bien trabajar o bien han sido supervisores suyos o no necesariamente puede ser alguien que ustedes supervisaron, pero dentro de las cualidades del líder, ustedes dirían, este es el concepto que quisiera ver en alguien que es un líder? Háblenme un poco sobre un líder positivo o positiva. Y después vamos a entrar en un líder negativo. ¿Y cuáles son esas cualidades que ustedes dirían, esta es la razón por la cual yo creo que esta persona es un líder positivo? De lo que ustedes oyeron de la clase. Bueno, un líder empático que conoce a su equipo sería Ok. una cualidad. Qué otra, cuando dices conoces al equipo, en qué forma?
Que se preocupa no solamente por la parte laboral, sino que sabe por qué situación personal puede estar pasando su equipo también. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no, yo creo que me ha tocado como los dos clases de líderes, Ujú, pero una eh, que recuerdo mucho, que la tengo muy presente, que siempre conoció a su equipo, entonces conocía acá como sus fortalezas y debilidades y impulsaba ujú, a aquellos que ella le miraba como, necesito darte este empujoncito para que siga saliendo adelante, necesito eh, como hacerte resaltar lo que de pronto tú no ves, ¿cierto? Y te puedo ujú, exigir, pero también puedo ser un poco flexible en lo que te puedo pedir. Entonces me parecía, es un tipo de liderato que me parece bonito y ujú, como un ejemplo a seguir. De hecho, siempre que pienso como en líderes, digo, me gusta esta forma, me gusta esta manera. Porque no es el que es muy flexible, que te van a pedir pues el permiso siempre y a todo le vas a decir no, ve, sí, pero tampoco es el inaccesible a que no le puedo ir a pedir ni siquiera a comentar una situación porque sé que hay una barrera. Entonces, es como esa persona que escucha, esa ujú, persona que conoce, ujú. que son dentro de las características que creo que debe tener un líder, la escucha, ¿cierto? Bueno, pues lo que acabas de describir sí, es un líder, pero es más bien un mentor. Como un Es coaching. decir, que cuando tú miras a alguien que estimas o que dices, esta persona es un líder que yo pudiera trabajar o pudiera look up to. Lo que acabas de decir es un mentor. Otro libro que es muy bueno, si ustedes les gustan el tema de liderazgo y el tema de mentors, se dice mentor, mentores, ¿no? Mentors. Es un libro bien pequeñito, se llama Tuesday with Morrie. Tuesday with Morrie. Y se trata de un trayecto de líder y cómo ese mentor desarrolla ese líder, quiere decir al revés, y cómo ellos hacen una relación que es bien fuerte, pero el mentor no es que le diga que sí a todo, con lo que acabas de decir, no es que le diga que sí a todo, pero lo ayuda al crecimiento personal y propio. Ese libro es muy bonito, se llama Tuesdays with Morrie, así que les recomiendo. Pero lo que acabas de describir es un líder que tú miras porque partes que quiere que esa persona te ayude a tu desarrollo propio, personal o profesional. Ok. Hugo, tenías la mano. Sí, Sí. gracias. Sí, como parte del líder tuve un doctor, un jefe ya mayor, Ujú, que tenía la habilidad de poder manejar muchos equipos, investigadores, clínicos, y lo que me gustaba mucho era que te podía encaminar y se tomaba el tiempo contigo hasta que él se sentía que realmente entendías la actividad que debías ejecutar, ujú. se tomaba el tiempo de revisar cómo te iba, pero una vez que notaba que estabas encaminado, lo veías poco. Y ahí, en ese caso, uno tenía que buscarlo. Entonces, su forma de trabajo era, sobre todo por la cantidad de equipos que manejaba, investigaciones, proyectos, era graduado de acuerdo al perfil y la forma. Entonces, tenía compañeros que lo buscaban a cada momento y él disponible para conversar, y con los demás nos sentíamos como que avanzábamos, íbamos a la reunión Ujú. planteada, que puede ser una vez a la semana, y para eso era suficiente. Entonces yo me extrañaba y decía, ¿y por qué con cada uno es diferente? Pero ahora lo voy entendiendo más. Sí, pero me luce que por lo que estás diciendo, que era un líder efectivo, porque Exacto. desarrollaba su equipo.
Y eso es Exacto. una de las cualidades que, si ustedes se recuerdan, es el líder no es por de sí mismo, el líder es hacia afuera. Así que es una buena calidad, pero interesante como él como digo, se separa cuando piensa que él ha desarrollado su equipo. That's an interesting. Ex- Eso está interesante. Exacto. Y a futuro lo que ha creado ha sido nuevos líderes, nuevos jefes y Yes, sus sucesores. yes, efectivamente. Bueno, vamos a hablar ahora de líderes negativos. Háblenme de alguien, de un líder que desafortunadamente hayan tenido el placer o no de haber trabajado con un líder negativo. ¿Por qué lo consideran negativo? Bueno, tuve una vez un líder que era narciso. Ok. Entonces, si no era idea de él, no era una buena idea. Es como lo que más recuerdo. Y se burlaba y decía cosas, o sea, estabas contándole algo y te interrumpía por empezar a hablar de otra cosa. Todo un personaje y Mm. escandaloso y gracias a mí pasó esto, o sea, terrible. Ese es el me syndrome. The me syndrome. Y déjame hacerte una pregunta, Luz. ¿Cómo funcionaba ese equipo? Mal, pésimo. Pésimo y en ese momento también tenía una actitud un poco como mencionaba Paula y era como yo le logré identificar la personalidad, trataba de estar low profile totalmente al lado de él, es decir, no Lo necesito. evitabas, lo Y evitabas. lo evitaba, igual él me llamaba mucho a hacer muchas cosas con él, como vamos a hacer esto, pero a la hora ya como de presentar las cosas, me dejaba de lado. Entonces era como, ok, no tengo necesidad de sobresalir, hago mi trabajo, hago mis cosas, pero el resto del equipo sí fue muy, muy difícil la forma como se relacionaron con él y se terminó yendo. ¿Qué tiempo? Porque él tenía su equipo, que es el equipo que estaba trabajando con él directamente, pero ¿cuánto tiempo tenía esos empleados? En other words, ¿había mucho turnover o era empleados que se quedaron con él y a lo mejor hasta podían ser muy parecidos a él? Wow, es que ese equipo era complejo. Yo ya no hago parte de ese equipo hace rato, pero ese equipo era complejo, pero él había llegado sobre un equipo que ya venía mal rodando. Mm, Ya era un equipo que ya era disfuncional. Yo mm, llegué como en algún momento, yo además era la única médico del equipo. El resto del equipo todas eran otras profesiones. Entonces él era enfermero y pues tenía como cierta distancia igual de respeto de cierta manera conmigo, entonces me ponía como otras tareas, pero el resto del equipo, mm. todos eran enfermeros y era muy complejo porque él era el jefe de todos. Era muy difícil realmente su forma de hacerlo. Sería interesante hablando de lo que es calidad y lo que es para disminuir los errores médicos. Es importante y se ha hecho estudios de que ese tipo de líder usualmente tiene múltiples errores médicos porque el equipo o bien no les interesa, o bien los evita, o bien porque por esa parte de burlarse o punitive, quiere decir que castigar, ¿verdad? No sacan a la superficie potenciales de errores médicos. Bueno, este era un equipo administrativo. Ah, ok, pero bueno, lo hay también en la parte Sí, clínica. sí, 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 de Hay acuerdo. también en la parte clínica. Puede surgir. Ok. Shirley, yo creo que Shirley, tenías algo que compartir. Sí, buenas noches, Neida. Bueno, comparto un poco la opinión de Luz y también pues tuve una experiencia, o bueno, tuve no, actualmente, durante todo el módulo he venido comparando o analizando ciertas situaciones con mi líder y la verdad he encontrado bastantes como falencias en donde estoy trabajando actualmente y no hay
ambientes psicológicos saludables. Oh, wow. Tú opinas algo y no, yo soy el jefe y se hace así porque yo lo digo. Te piden, no sé, X o Y favor, necesito que, ni siquiera es un favor, o sea, ya es una orden. Necesito que te quedes hoy tantas horas y te las quito de tal día. O sea, ya juegan con tu tiempo. Bueno, hay muchas circunstancias en donde he visto que hay un mal liderazgo y asimismo se está viendo reflejado en el ambiente laboral, ¿sí? Se ha Ujú. tornado un poco tedioso. Entonces, pues pienso que la base de todo es la creación de los ambientes psicológicos saludables, que fue lo que se habló anteriormente. Ujú. Creo que eso es la base. Y la comunicación, pues, va muy de la mano en esa creación de ese ambiente psicológico. Shirley, eso es lo que se le llama un medio ambiente tóxico. Sí, total. Y totalmente. Y no solamente es un medio ambiente tóxico, pero eh, me luce, claro, te acabo de conocer, eres una persona que eres bastante accommodating, pero yo te diría que por tu salud hay que empezar a ver las opciones, porque Sí, no, una de las cosas que uno todo es profesional es porque uno también quiere avanzar. Y ese tipo de líder, nada más que se avanza él o ella. sí, Aparte que indiscutiblemente, yo no sé si ustedes lo han cubierto en alguna de las clases, lo han hablado, pero aparte de ser un medio ambiente tóxico, un medio ambiente que tiene impacto emocional, psicológico y físico en el empleado, em, vamos a hablar un poquito porque te voy a dar el ejemplo y me alegro porque vamos a cerrar con esto. Ustedes me oyeron oír el lizard brain. Lizard brain, ¿ok? Ese es el hijack. Ese es cuando ahora yo te digo, Shirley, tú no sabes lo que estás haciendo, hiciste un error, hiciste un solo error, pero no sabes lo que estás haciendo y por eso la verdad que no llegas a nada, no va. Ese tipo de insulto y tú te sientes, porque uno es persona, uno es humano, te sientes caluroso, el corazón, las manos frías, eso es un hijack, ¿ok? Y eso físicamente te afecta. Y no solamente eso, llega un punto de que te bloqueas completamente. Y seguro que a ustedes le han pasado. En un momento de un amígdala hijack, te están haciendo una pregunta que tú sabes que sabe la respuesta y no puedes responder. Así que es no solamente malo físicamente, psicológico y mentalmente, pero para tu avance desde lo que es la parte profesional es bien impactante. Así que espero, porque te mereces, espero que tengas opciones porque no, eso no conduce a nada bueno. Y yo no sé los otros del equipo cómo se acomodan o si, ¿cómo se llama? Si a lo mejor se alejan, que es avoidance, que también no es bueno. Porque acuérdense que acabamos de hablar del conflicto, pero ¿cómo tú vas a entrar en conflicto con esa persona? Súper dañino, no puedes hacerlo. Y acuérdense que en una de las clases yo dije que el conflicto no es malo, pero si se sabe cómo navegar, y si hay esos ciertos respeto y trust, y tú me entiendes, todo eso, porque todo eso tiene que estar en el medio ambiente para poder llevar un conflicto que todo el mundo aprende y no es dañino. Así que, pero excelente ejemplo, no bueno, pero excelente ejemplo de lo que es un líder que puede ser muy dañino, muy dañino. Anyone else? ¿Alguien más? Bueno, vamos a entonces algunos comentarios sobre la clase en sí, algo que ustedes no hayan entendido, algo que ustedes quisieran desarrollar más, donde yo les puedo dar hasta más referencia. ¿Alguien quiere compartir en estos últimos 10 minutos o algo de eso?
algo sobre alguno de los temas que cubrimos en el... Y yo sé que yo les di cuatro casos, pero hemos hablado dentro de los casos que hemos hablado, muy parecido a lo que esos casos se desarrollan. Pero alguna pregunta, alguna referencia que quisieran tener más, referencias sobre alguno de los temas que quisieran tener más. Sí, Shirley. Bueno, me interesó mucho el video en donde se hablaba lo de la inteligencia artificial, Ujú. ¿sí? Quisiera, pues intenté como ingresar a la página de TED, Yes, pero yes. no me permitió ingresar bien, Bueno, entonces ¿por qué no me mándame un correo electrónico a Valentina para que, y me puedes copiar? Ustedes tienen mi correo electrónico, ¿no? Es el que está Ah, en la carta tuya de presentación, ¿sí? Correcto, exactamente. correcto. Mándame un correo electrónico con el link que no pudiste o no pudiste abrir o algo y vamos a ver cómo te podemos ayudar para darte. En inteligencia artificial, ¿qué les puedo decir? Eso es lo próximo, ¿verdad? No lo próximo, ya estamos. Pero tengo varias referencias, si les interesa, tengo varias referencias que les puedo dar. Y el TED Talk estaba muy bueno, no sé si pudiste oír el TED Talk, ¿verdad? sí, Del- señora, sí. ok, ok. So, déjanos saber, mándaselo a Valentina y me puedes copiar a mí, entonces vamos a ver cómo te lo podemos resolver. Listo. Lo que Perfecto, podemos muchas hacer gracias. es, me pueden escribir por el chat, el grupo de WhatsApp, qué es lo que ustedes requieren, si alguna recomendación de un libro que hayamos mencionado en la sesión, si algún enlace que no pudieron abrir y yo le escribo a la doctora Roldán y les reenvío sus respuestas. Right. ¿Ok? Eso es lo último, que los robots nos van a tomar todo, no vamos a tener trabajo porque vamos a ser robots. It's not the- Eso no es así. Y es más, es una de las cosas que si te recuerdas, Shirley, el TED Talk lo dice. Esto no es cuestión de sustituirnos, es cuestión de que tenemos que adaptarnos y tenemos que saber cómo usarlos. Quiere decir, y eso es una pregunta que todos los estudiantes de la escuela de medicina me dicen. ¿Para qué estoy viniendo a la escuela de medicina si los robots van a... No, no such thing. Siempre va a haber, el humano siempre se va a necesitar. ¿Algún otro? ¿Algún otro comentario o algo más que quisieran expander o que no pudieron abrir con un link o algo en la clase? Yo les di también esos dos libros que no los mencioné en la clase, pero si les interesa esos tópicos, esos libros son muy... Bueno, el Crucial Conversation yo lo mencioné en la clase. Ese yo se lo recomiendo a todos porque Crucial Conversation es como tener una conversación que es bastante difícil y cómo poder navegar esa situación, que obviamente puede ocurrir en conflicto y ocurre también en negociación. ¿Ok? Bueno, Valentina, no sé si tengas otro. Listo, profe. Bueno, ya estoy tomando nota de lo que nos están escribiendo en el chat, de lo que me están escribiendo internamente por WhatsApp. Entonces, yo creería que de aquí al lunes ya te estaré mandando un correo electrónico con las solicitudes de los alumnos. Perfecto, y déjame ver si les interesa la inteligencia artificial. Hay muy buenos artículos de McKinsey. ¿Ustedes conocen a McKinsey? McKinsey es una compañía increíble que hacen mucho innovación, hacen muchos artículos de lo último y mejor en ciencia, en todo tipo de disciplina. Déjeme ver si hubo uno de McKinsey no hace mucho que estaba muy bueno, así que también se los voy a compartir. Si es que les gusta ese tópico, me los deja saber. ¿Ok? Bueno, señora, muchísimas gracias, profesora Bueno, Roldán, por el tiempo, por la disposición en esta sesión.
Sabemos que no fue fácil coordinarlo porque tenías muchísimos compromisos para esta temporada, pero Perdone gracias. estoy un poco afónica, pero ha sido una semana bastante fuerte, pero me fascina. Como yo no sé si lo comenté, que yo sigo siendo estudiante de por vida de liderazgo, porque veo que muchos de nuestros problemas que tenemos es por falta de líderes. Y cuando nos vemos en una situación como Shirley nos compartió, lo que tenemos que hacer es coger nuestras maletas e irnos bien lejos de esos líderes para poder no solamente sobrevivir, pero para desarrollarse, para autodesarrollarse. Autodesarrollarse, así es, profesora. Muchísimas gracias. Gracias también al doctor Hugo Siu, que lo veo por ahí. Él también es profesor de uno de nuestros programas. No sé si ya se conocían. Y Gracias. bueno, gracias a todos los alumnos por su No, asistencia en esta sesión. Ya el viaje de ustedes, bueno, algunos de unos son de Bogotá, otros viajan a Bogotá este fin de semana. Entonces, cualquier pregunta que tengan relacionada académicamente sobre la ciudad o sobre sitios que podrían conocer, ah, pueden hacérmelo internamente por WhatsApp o con sus compañeros que viven en Bogotá también pueden ayudarse entre ustedes. Estoy bien celosa porque quisiera estar allí. Buen abrigo y buen paraguas. Bienvenida, ven. Algún momento, en algún momento. En algún momento se dará la oportunidad, doctora ¿Cómo Roldán. no? Bueno, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y Gracias. sigan adelante, sigan adelante. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Descansen, nos vemos el lunes. No sé. El lunes.